Tercer bloque de día 8 para hablar de un poco retomar lo que habíamos dejado en el segundo bloque y hablar de la realidad hoy por hoy que está viviendo gran parte de los argentinos, que son los laburantes, que son los trabajadores. Realidad bastante compleja, Nicolás. Digamos, sí, obviamente. Lo dejamos con el tema precios, que es el primer inconveniente que tenés en tu casa. Te está faltando el sencillo, como diría mi abuela. Y sumale a eso que en el laburo ves que aumento de sueldo va a ser ahí, están peleando, pero sobre todo tener miedo de perder el laburo. Se ha instalado esto de que la discusión sea mantener los puestos de trabajo, digo, en algunos sectores más que en otros, y no tanto pelear por tratar de recuperar en muchos casos, porque alcanzarlo, salvo algunos pocos gremios con cierto poder de negociación y que venían y que llegaron a esta situación tal vez con un salario ya un poquito más importante en la conformación que otros, difícilmente muchos de los trabajadores puedan ir al mismo ritmo que venimos planteando. Se ha disparado la inflación en los últimos meses. Pero imagínate cómo se discute lo difícil. De paso vamos a presentar Raúl Ferro de la Bancaria, muchas gracias por venir, Raúl. No, por favor. Miguel Herrera de Ahorita, gracias por venir. No, por favor. Fernando Corteletti de Judiciales, gracias por venir. Federico. Sí, Federico. A ver, a los tres. Recién poníamos y planteábamos recién el tema del informe. 37% de inflación. Ninguno de los tres va a poder discutir, le va a sacar a los jefes de ustedes 37%. ¿O mientan? Yo, lo que nosotros respecta, estamos pidiendo más del 37%. Nosotros pedimos el 40%. ¿Se lo va a sacar, Miguel? No hay peor gestión que la que no se hace, ¿no? A ver, vamos a poner, estamos hablando de un contexto general, ¿no? Digo, ¿cómo están haciendo la lectura de lo que se viene? Porque hay reclamos de que se ha demorado un poco, de que las negociaciones en algunos casos empezaron tarde, de que el tema de despidos no tuvo tal vez un correlato más fuerte. Ahora hay una ley en el Congreso que se va a discutir para la obligatoriedad de no despedir, por ejemplo, por 1 año y 9 meses. ¿Cómo están haciendo la lectura un poquito más general antes de empezar a hablar de cada uno de los gremios? Yo creo que hay un cambio total de modelo. Es decir, lo primero es claro en esto, es decir, un Estado presente, estoy así por el día de hoy, la asamblea. Un Estado presente y un derrame, es decir, nosotros lo vivimos en el sector bancario, los 10 principales bancos de la Argentina que son internacionales, o sea, porque acá vamos a hablar realmente, es decir, ganaron el 349% del último trimestre con respecto al año pasado con la devaluación y con el tema de las LEVEC, o sea, el 38% con la tasa de interés. La discusión pasa que quieren instalar el tema de despidos a cambio de salario, y es una extorsión, es decir, es extorsivo, porque si bien, es decir, hablábamos de que en la gestión anterior no teníamos derecho, es decir, había trabajo, contratos basura, malos contratos, es decir, no se blanqueaba la gente, tenemos un 38%, pero más o menos, es decir, se sostenía un nivel, o sea, hoy ya no interesa eso. Hoy directamente van a venir con un contrato, en el caso bancario, de 5 años, un contrato basura, es decir, renovable, y los aportes patronales. Es decir, están diciendo, ya está sonando, que los aportes patronales son muy altos y que para generar trabajo, es decir, habría que bajarlo. Entonces nosotros ya vivimos esta película, el neoliberalismo ya lo vivimos, sabemos cómo es. Entonces nosotros creemos de que acá hay que generar, y realmente cuando hablamos de la explosión y de la creación de trabajo, es decir, están todas las empresas acá, o sea, hay que ver el contexto mundial, hay que ver, es decir, cómo nos movemos dentro de esta economía, si es una economía de mercado, si es una economía donde tenemos que estar tranquilos en discutir y tratar de saltar con el empleo y el consumo mínimo hasta tanto podamos dar el salto, o es el shock este de que indudablemente que, bueno, es decir, está todo bien, pero todavía no aparecen las inversiones, los banqueros se hicieron los distraídos y los agropecuarios no pusieron la plata. Me parece que por ahí va el punto. Digo, en un rato quiero terminar el bloque hablando contigo por el tema de la realidad hoy por hoy de los bancos, que son noticias, hoy por hoy los bancos están cerrados. Sí. Federico, a nivel judicial, es difícil plantear este panorama que planteaba recién, digo que te planteaba yo recién, que vos veías en el informe. ¿Por qué? Porque lo mismo que sale en el informe te lo deben decir tus compañeros. Se sientan en la asamblea y te dicen, Fede, mirá, estamos a las manos. Sí, por supuesto. O sea, los compañeros quieren mantener el poder adquisitivo. Y aportando lo que decía Raúl, las primeras medidas del gobierno nacional apuntaron a redistribuir la riqueza de manera fenomenal a favor de ciertos sectores. Y después,
nos llamaron a la racionalidad y poner el hombro para no superar un aumento salarial anual de un 25% a los trabajadores. Pero no nos llamaron antes para ver cómo se distribuía la torta de la riqueza nacional. Creo que esas medidas que aportaron a los sectores financieros, de la economía concentrada, los sectores agropecuarios, mineros, rentísticos, son los que se han llevado la gran parte. Y se va a consolidar si, primero que nada, la inmensa mayoría de esa transferencia ya está hecha a esos sectores. Pero no vamos a cortar esa brecha si no superamos el 30 y 30 y pico % de un aumento salarial anual para cortar esa brecha. Aún así ya nos sacaron una brecha inmensa. Y han intentado llamar primero a un pacto social, a sentar a los sindicatos con los empresarios, pero luego de que el gobierno, con todos los CEOs que participan del establishment, se pusieron de acuerdo e hicieron un colchón, como muchas veces se dice. Esa realidad es difícil de revertir, obviamente. ¿Sabes qué veo, Federico? Que, por ejemplo, sale hoy el tema de la doble indemnización o de la prohibición de los despidos. Y sale el ministro de Trabajo a cuestionar esa medida. Entonces digo, pucha, ustedes hoy, los tres, están discutiendo salarios en el Ministerio de Trabajo, que tiene un jefe que dice, che, ojo, ¿cómo no van a discutir estas cuestiones? Me parece que lo que están pidiendo es una locura en diputados. Digo, ¿me explico el mensaje? Bueno, es que claramente responde a una visión política que es la que bueno, pero es la realidad. Nosotros los bancarios llevamos 64 días de acampe. Tenemos 47 cesantes en el Banco Central, ese ha hecho por Schwarzenegger, el presidente, que está imputado, de paso, es el presidente imputado. Y 7 despidos en el Banco Provincia de Buenos Aires con la posibilidad que estaban hablando ellos de cerrar 47 sucursales de la banca provincial. Entonces nosotros estamos viendo de que hay toda una animosidad, sí, que se va reacomodando. Por ejemplo, así rapidito, las farmacias hoy pueden cobrar impuestos, pueden adelantar efectivo y pueden recibir y entregar solicitudes al banco que la auspicie. Es decir, evitando todo. Esos trabajadores dejan la rama bancaria, es decir, de que hay una desintegración de la rama bancaria. Los supermercados ya lo venían haciendo, ahora se lo fijaron a los supermercados y le dan casualmente la tarjeta de débito gratis, la apertura para todos. ¿Qué significa? Que las grandes superficies van a ser las que van a recetar todo esto, porque los planes sociales y las paupérrimas mejoras lo hacen a través de una tarjeta. Y no van a ir al almacén de barrio ni al supermercado chico porque no tienen el poner. Entonces hay una concentración, es decir, total, y una desagregación del derecho laboral, es decir, que nosotros tenemos. Entonces nosotros discutimos piso 30% y de ahí no queremos poner el techo. O sea, hoy en pleno conflicto, estamos reunidos en el Ministerio de Trabajo y estamos pidiendo la reincorporación de los compañeros. Y estamos viendo cómo podemos llegar a arreglar. Y esto es lo que dicen ustedes, lo que dicen nosotros es cierto, pero pusieron el 25 y es mentiroso, hasta el mismo gobierno se ríe de esta mentira, porque los bancos le proyectan a sus clientes que la anual era del 35%, que hoy ya es el 38,7% según el índice de San Luis. Claro. Herrera, hay algunos sectores, en el caso de ustedes, por ejemplo, que también hay una política de subsidios que ya ha adelantado el gobierno que los va a mantener congelados y que de algún modo implica o mayor tarifa o un mayor esfuerzo empresarial, una disminución en el margen, digamos, con el aumento de costos que hay. Eso está, en el caso de ustedes, también metiendo una cuña compleja a nivel de la negociación paritaria. Sí, mire, el tema de los subsidios en el transporte hace muchísimo tiempo que existe. La no distribución equitativa de los mismos es el problema, porque hay una cantidad de ómnibus que tienen subsidio y una cantidad que no. Hay dos resoluciones en el orden nacional, que es la 106 y la 422, que discriminan en alguna medida a empresas de corta y media distancia y la otra que son de larga distancia no obtienen el mismo subsidio. Esta disparidad produce diferencias dentro de la masa salarial porque los empresarios que se sientan a discutir salarios con nosotros lo ponen de manifiesto. Pero también hay algo que decir de esto, ¿no? El mal control de lo que es el subsidio repercute justamente dentro de una paritaria salarial, porque si a mí me dan esto, a mí me dan aquello. Nosotros tuvimos en Buenos Aires en el día de ayer, en el Ministerio de Economía,
con un subsecretario de Transporte del Orden Nacional y que dijo lo que usted dice, no va a haber más subsidios. Lo que sí prometen, una distribución totalmente distinta. Pero nosotros como sindicato decimos que esto que pelea la patronal a los fines de menguar en alguna medida sus gastos y que nunca superan, como ellos dicen, el 52%, sino que hemos detectado mucho pago en negro y esto que el impuesto a las ganancias, que fue una gran consecuencia mala para nosotros, nos encontramos con esto. Nosotros vamos por el 40%, porque creemos y sostenemos que la actividad del transporte es súper rentable. Les quiero hacer la última, bueno, antes de que nos quedemos sin tiempo a los tres. Vemos que en Buenos Aires, Barrio Nuevo, Caló, Moyano se están juntando, hay posibilidad de que se unifiquen al menos 3 de las centrales. ¿Qué pasa en Córdoba? Que por lo menos no hay gesto. Digo, ¿qué más? Digo, porque ustedes están planteando un panorama complejo, lo hemos estado haciendo a lo largo de este programa, lamentablemente. Digo, ¿qué más tiene que pasar para que haya unidad del movimiento obrero o no la habrá, digamos? Pregunto. Yo cortito. Nosotros en Córdoba, en la normalización nuestra, hemos planteado que si no hay unidad en Buenos Aires no se va a pertenecer a ninguna CGT. Yo creo que hoy nos está uniendo el espanto, más que la proyección ideológica, o sea, porque la verdad es que hay dirigentes que hicieron mucho para que esté este gobierno. Y hoy vienen a clavarle la bandera, a decir al resto de los trabajadores, a decir, che, salgamos a pelear esto, pero no peleemos tanto, pero yo lo traje a este. Entonces tengamos claro de decir quién es Barrio Nuevo, qué fueron las actuaciones últimas de Moyano. Es decir, pero bueno, como dice alguien, hay que chupar amargo para escupir dulce. Entonces habrá que sentarse en la unidad, habrá que discutir la unidad, pero la unidad se transforma desde adentro con un cambio generacional y con dirigentes que estén dispuestos a la pelea, ¿no? Ah, eso sí, dale. No, pero digo, en Córdoba también hubo gestos de unidad en la acción y rápidamente a través de algunos documentos la CGT Regional Córdoba se expresó en contra de los aumentos de precios, de los despidos de compañeros, exacto, de los techos salariales, una serie de cosas. Lo expresó y además se movilizó. Y se movilizó junto a compañeros de todo el arco sindical, incluyendo la CTA, las distintas CGT. Hubo movilizaciones contra la 10.333 de jubilaciones, también hubo unidad en la acción. Yo sí creo que el sindicalismo se ha movido con los tiempos que tiene, porque obviamente no se mueve igual que una agrupación partidaria o un partido político. Las decisiones van tomando su tiempo desde las bases, cuerpos de delegados, comisiones directivas, seccionales, hasta que llegan algunos, sobre todo los sindicatos más grandes que tienen sus centrales en Buenos Aires. Toma su tiempo y sin embargo ha salido, me parece, a responder a esta crisis. Obviamente, como decía Raúl, hay sindicatos o dirigentes más que sindicatos que han tenido algunos traspiés y algunos apoyos a ciertas políticas que no son las que nos benefician. Pero posiblemente por la presión de sus bases hoy también están yendo hacia eso es lo que veo. Veo que las bases, hoy a ustedes, a vos Federico, a vos Miguel, a vos Raúl, ustedes están sentados sobre tapas de olla a presión. Sí, yo en cuanto al concepto de la CGT, y esto es una opinión personal, ¿no es cierto?, o de quien yo represento de hoy, necesitamos una renovación generacional, necesitamos que en la acción estemos todos juntos, porque aquellas dirigencias que responden al gobierno de turno, a nosotros cuando nos marcan una paritaria sale un porcentaje estatal y eso marca en alguna medida los porcentajes de los que vamos a pedir los demás. Yo creo que tiene que tener una madurez, así que si tomamos como referencia lo que en el orden nacional tiene que suceder, porque evidentemente, como decía el compañero, nos va a unir un poco el espanto, va a ser que la línea que se baje la respetemos nosotros aquí con la unión en Córdoba. Pero con el pensamiento que tenemos los cordobeses, no solamente... Lo que decir, Miguel, es que vos no lo querés más a pie. ¿Cómo? No lo querés más a pie, no, por lo menos yo creo que acá la discusión que se tiene que dar entre nosotros, los sindicalistas dentro de la CGT, debe ser un poco más amplia. Porque no es que queramos tal o cual. Queremos que la CGT sea CGT. A los tres muchas gracias por haber venido. Seguramente vamos a volver a invitarlo más adelante porque esto viene para largo. La última pregunta con Ferro. ¿Están paralizados los bancos? ¿Mañana también no va a haber nada? Hasta el momento sí. ¿Tiene efectivo? ¿Cómo está? Bueno, decir, los cajeros... No deje el dato del cajero que tenga algo todavía. Dice. ¿Qué pasa? Eso, un datito corto antes de irnos. Los cajeros que están en los bancos
No se cargan. Y los que están en, por ejemplo... Se cargan porque las transportadoras no pertenecen a los bancarios, están en las estaciones de servicio, pero bueno, alentábamos que hoy se resuelve. Bueno, hasta el momento no se ha resuelto, así que mañana estamos de asamblea, movilización y... No, digo, un buen dato para el servicio para No, sí, pero los cajeros islas van a estar funcionando. Muchas gracias, a los tres. Muchas gracias. Gracias. Vamos a la pausa urgente, la última, y venimos en un segundito nada.